un podcast de Cooperativa. Mesa de reporteros, de reportera, la de las 8 de la mañana. Estamos con Verónica Franco junto a Paula Molina. Sumamos a la conversación a esta hora al senador del Partido Socialista, Juan Luis Castro. Hay harto en política, desde ya el proyecto de reconstrucción, el tema de los recortes de Hacienda, la arremetida del presidente el fin de semana contra el gobierno anterior, el episodio Poduje de Urresti y el hospital de San Antonio, con Janet Vega de protagonista. Ayer habló aquí en Cooperativa la ex ministra de Estado. Senador Castro, ¿qué tal? Buen día. Buenos días, Rodrigo. Verónica, Muy buenos Paula días, también. senador. ¿Qué tal? Buen día. Oiga, aprovechemos que es médico, partamos por el hospital de San Antonio. La directora fue removida después de haber contratado como subdirectora médica a la doctora Janet Vega, que fue subsecretaria de Salud, ministra de Desarrollo Social en gobiernos anteriores, pero Vega fue confirmada en el cargo. Ella, ayer en Lo que queda del día, hablaba de una decisión política. La ministra Chomalí habló de pérdida de confianza en la directora. ¿Qué lectura hace usted de lo que está ocurriendo ahí en el hospital de San Antonio? Bueno, fue un episodio bastante abusivo y torpe, porque en la práctica una profesional que no tiene proceso judicial, que tiene su idea política, fue ministra de Estado, es invitada a participar en un cargo que no es de primera línea, en un hospital de una provincia como es San Antonio, que necesita mucho esfuerzo para tener especialistas, y eso le cayó mal al servicio de salud. Producto que hubo presiones políticas, hubo voces de diputados republicanos que fueron muy duros, que no podía hacer esta contratación. Se doblegó frente a eso, el servicio de salud habló de pérdida de confianza, le exigió que echara a Janet Vega, hubo toda una tormenta en torno a esto, y terminan sacando a la directora que más ha empujado el crecimiento del hospital de San Antonio, reconocida por todos sus pares, al punto que varios de ellos han renunciado. Y sin embargo dejan a Janet Vega seguramente para evitar escándalos políticos o algo parecido, lo cual me parece totalmente antagónico a lo que ha dicho el actual gobierno, que aquí se trata que vengan los mejores, que las personas no tienen vetos ideológicos, que las cosas hay que hacerlas bien en los hospitales. Entonces, cuando eso Loreto Maturana lo hace correctamente, la tildan de cometer ella un error político. O sea, el mundo al revés. Y además, ¿quién es finalmente el gatillo, el motivo de todo esto? La deciden mantener, o sea, echan pie atrás, pero cortan el hilo por lo más delgado. Y de por medio está la renuncia renuncia de, entiendo, 7, 9 médicos, todos especialistas ahí en el hospital. ¿Cerró bien la polémica la ministra Chomalí ayer o abre más dudas al respaldar una decisión, pero sin entregar los fundamentos concretos de esa decisión? Yo creo que quedan márgenes de duda, porque la verdad es que es muy complicado y difícil impugnar, vetar a alguien solo por su pasado político. Fíjese que el subsecretario de Salud, Luis Castillo, el primer gobierno del presidente Piñera, tuvo un rol muy destacado. Y luego, ¿sabe lo que ocurrió? Él se fue a trabajar al Hospital Barros Luco, como jefe de la unidad de cuidado intensivo. ¿Alguien podría decir que Castillo o Vega, que tuvo otro rol, no podrían volver nunca más a un servicio público, conociendo sus capacidades? Difícil, ¿verdad? Entonces, yo creo que falta más detalle porque esta explicación no ha sido suficiente. Hay que agregar que los médicos suspendieron su renuncia después de todo lo ocurrido y en medio además del reclamo judicial que está haciendo la directora despedida, que va a recurrir a la justicia. Yo creo que los médicos que no andan buscando renunciar a cada rato, ni mucho menos, apelan a su conciencia ética, porque ellos están ahí, trabajan ahí. Es un hospital que, si bien es nuevo en la estructura, ha tenido mucha dificultad para tener especialistas. Saben lo que significa renunciar, y por eso dejaron en pausa esa renuncia, pero no su ánimo de criticar duramente una medida tan arbitraria como la que se cometió. O sea, creo que aquí todavía hay mucho más que decir, porque es un mal precedente que haya una especie de veto a las ideas de las personas para impedirles entrar en una actividad pública. Eso es lo que yo considero cuestionable. ¿Cómo califica la intervención de la bancada de los republicanos ahí con estos posteos fuera los zurdos del hospital? Deplorable, pero demuestran cómo son ellos. Ellos finalmente tienen un sentido político totalitario que busca la exclusión, que simplemente ve en la izquierda una suerte de comunismo voraz,
una caricatura de lo que es la democracia y que van a ir a arrasar con todo lo que puedan en la medida que la ley se los permita. Eso es lo que yo considero un muy mal precedente de quienes hoy día dicen gobernar para todos. Senador, ¿y cómo son ustedes? Se lo pregunto desde el punto de vista de los oficios de la Dirección de Presupuesto, con el oficialismo diciendo estos días que hay una lectura de la oposición malintencionada, que hay deshonestidad intelectual, cuando se plantea que se quiere dejar sin comida a los escolares, por ejemplo, en vez de el fondo del asunto que parece ser revisar el diseño de sus planes. Mire, yo creo que aquí de nuestra parte no hay mala fe, sino que simplemente proteger derechos sociales. O sea, lo hemos dicho al principio, estamos dispuestos a colaborar con el gobierno, respetamos la democracia, el presidente Kast ganó con una amplia mayoría, pero lo que no estamos dispuestos es que vía filtraciones, que es el método que se ha usado, se le vaya advirtiendo a la ciudadanía y a los ministerios que tienen que ir podando y podando para hacer una disminución de gasto fiscal brutal. Todos esos programas que aparecen, por ejemplo, en el decreto, el oficio del Ministerio de Hacienda, que son de todo tipo, son para adultos mayores, son de salud mental, son de identidad de género, VIH, son programas pero de toda especie, son derechos sociales ganados. Entonces, que no nos digan que aquí el recorte no va a tocar la esencia de la atención de los pacientes cuando a cada rato estamos viendo lo contrario. Ahora, el presidente ayer reiteró eso, que no se toca el beneficio, sino eventualmente el diseño del programa o los sueldos u otras cosas. Lo hemos conversado en la mañana, digamos, no, falta una explicación para saber qué, pero él dice que no se recorta el beneficio. ¿Usted no le cree? Invoco a Santo Tomás, Rodrigo. Ver para creer. Claro. Me parece que es lo que corresponde cuando una definición de política pública es tan sensible y los datos de un ministerio, que es el que hoy día gobierna todos los sectores, que es el Ministerio de Hacienda, que tiene el control absoluto de las finanzas públicas, trasciende esto porque uno no va a pensar distinto a lo que ya viene encaminado. Hay muchas explicaciones, pero en la práctica la voluntad política está puesta de esa forma, disminuir el gasto público drásticamente con las consecuencias que tiene. Senador Juan Luis Castro, muy buenos días, le saluda Paula Molina. Buenos días. Ahora, la conversación respecto a los derechos sociales, prestaciones sociales, en fin, parece estar siendo de alguna manera como inundada por Hacienda. Estoy pensando no solo en el oficio que ahora se plantea es para reformular estos programas, incluido lo que afecta a Junaep. La tercera está informando de un decreto, ya eso es decreto, no oficio, decreto desde Hacienda para recortar 32.000 millones al Ministerio de Desarrollo Social, incluido, por ejemplo, o afectando el programa de apoyo al recién nacido, la JUAR. Y si persuma en forma paralela a esto, al oficio, al recorte en el desarrollo social, la propuesta es reducir en un 15% el presupuesto de otros 260 planes sociales, y aquí incluiría iniciativas como la pensión garantizada universal. Es bastante información. ¿Cree que hay una estrategia desde Hacienda de comunicar todo esto o tiene que ver con la forma en que funciona el gobierno y se adelanta el trabajo presupuestario, por lo tanto estamos conociendo toda esta información? Y si es así, ¿cómo se puede observar desde la oposición, cómo se puede analizar tanta información respecto a tantos recortes distintos o reformulaciones? Yo creo que hay un método, yo creo que esto no son accidentes. Hay un método que consiste en lanzar globos sonda para ver qué temperatura hay en el ambiente respecto a ciertas medidas que van a venir. Es como cuando el gobierno en enero, febrero lanzaba Senador nombres. Castro, denos solo unos instantes porque hay una noticia de último minuto. Está hablando en este momento la ministra de Seguridad Pública, Steiner, sí, que sobre la como liberación del empresario que estaba estamos coordinando retenido, a todos los secuestrado hace 2 actores semanas. para enfrentar el crimen organizado, que es uno de los ejes solicitados por el presidente de la República. Quiero ser muy clara, fuerte, nosotros no vamos a parar a fin de que estas organizaciones criminales no puedan instalarse en nuestro país y es momento de que se vayan. Frente a delitos tan fuertes, tan graves como estos, nosotros vamos a seguir investigando, detener y solicitar las penas más duras. Incluso una vez privados de libertad, vamos a combatir el crimen organizado si es que llegaran a instalarse en las cárceles. Por lo tanto, nuestro trabajo sigue. ¿Se tiene conocimiento, ministra, a propósito de la motivación por parte de los... Hay detenidos y por eso digo vamos a seguir. ¿Cuántos son los detenidos? Mire, esta investigación está en reserva, no quiero dar muchos detalles, solamente hacer presente con fuerza que el Ministerio de Seguridad no va a parar. Esto es uno de los ejes principales
encomendados por el presidente de la República. Nosotros no estamos dispuestos a que el crimen organizado se tome en nuestras calles. ¿Seguridad ministra al empresario y a su familia? Habla ahora el director de la PDI. Esto está ocurriendo en la Fiscalía Nacional. Llegan las autoridades y comentan la liberación del empresario secuestrado en San Miguel. Primero, quiero destacar el trabajo de la Fiscalía, de la Brigada Antisecuestro PIPE de la PDI, y también agradecer la colaboración internacional. La cooperación internacional ha sido importantísima en este caso, así que quiero agradecer también el apoyo de la Policía Nacional de Colombia. Efectivamente, hoy día en la mañana se alerta de un vehículo quemado y eso genera la concurrencia de carabineros, y ahí también es ubicada esta persona. Así que estamos contentos, apareció, seguimos trabajando, han habido muchas actuaciones al respecto. Quiero reiterar el trabajo colaborativo, Fiscalía, PDI y la cooperación internacional. ¿Cuántos detenidos y son colombianos? Bueno, es una investigación abierta, recién están los primeros pasos. Efectivamente hubo un trabajo previo, coordinación Fiscalía, Policía. Hubo detenciones que no se podían manifestar, no se podían expresar, era un secuestro en desarrollo, por eso les pido la reserva. Era delicado comunicar en ese momento, si no dimos a conocer esto, les pido que entiendan, prima mantener la vida del secuestrado, y por eso mantuvimos esa reserva, pero seguimos investigando, seguimos trabajando. Son 3 extranjeros y un nacional, es todo lo que les puedo decir. ¿Cómo está la víctima? Está en estado de shock, pero hay lesiones físicas que él sufrió. No he tenido el reporte de la constatación de lesiones, sé que está vivo, está consciente, me imagino sin ser experto en salud, el estado de shock por todo lo que vivió debe ser, me imagino que hay todo un proceso detrás, pero lo importante es que está con vida, que es nuestra preocupación de la PDI, del Ministerio Público, de la familia. El director de la Policía Civil, habló también la ministra Steiner. Confirman 3 extranjeros y un chileno detenidos por el secuestro de este empresario de San Miguel, que ha sido liberado una semana después de su rapto. Aparece un vehículo quemado en la zona norte de la capital como clave en esa indagatoria, y también la colaboración con la policía colombiana. Son parte de los detalles que se han dado. La frase de la ministra Steiner: es momento que se vayan. Sí. Me da la impresión de que tiene relación con los extranjeros detenidos. Detenidos antes de la liberación del empresario, además, decía el director de investigaciones Eduardo Cerna, que no se había dado a conocer antes porque la reserva de la investigación y mantener a esta persona con vida era lo más importante. Vivo y consciente se encuentra el empresario que estuvo retenido, secuestrado una semana. Estamos con Verónica Franco junto a Paula Molina conversando con el senador del PS, Juan Luis Castro. Senador, le pedimos la excusa, es la noticia del momento. Usted le respondía a la Paula en su idea de que hay como globos sonda que se han lanzado. Quizás sería la estrategia de Hacienda al presentar o al filtrarse y darse a conocer de distintas maneras todos estos distintos recortes o reformulaciones. Cuando el gobierno no asumía, por ahí por enero, febrero, no sé si se recuerdan que íbamos sabiendo los nombres del gabinete por filtraciones, de a poquito, y hasta que se hizo el anuncio oficial, y algo parecido después con los subsecretarios. Yo creo que había un método en ese plano de que se va explorando cuánto piso hay para las decisiones a partir de dejar caer ciertas noticias, ciertas exclusivas. No quiero decir tampoco que nos haya forado, que no haya filtraciones accidentales, pero en los hechos, cuando estamos en un momento tan delicado, en donde las finanzas se han tomado todo el debate legislativo, el debate público, el proyecto de reforma, etcétera. Cuando llega la hora de cumplir la palabra empeñada, que es recortar el gasto fiscal, obviamente estamos frente a un escenario donde dice, bueno, ¿se van a tocar las personas y sus derechos o no se va a tocar y va a ser una cosa más bien de planillas Excel y finanzas burocráticas? Y yo creo que la constatación es que sí se está tocando al final a la gente, y eso, aunque no se diga explícitamente, cae de plano que viene como parte de una ofensiva que será dolorosa, tendrá distintas dimensiones, pero se está preparando el terreno para malas noticias. Esa es mi impresión. No quiero actuar de mala fe, pero es muy inexplicable que oficios como el de Hacienda, que son muy detallados, todo el mundo lo vio, son partida por partida, clasificación entre aquellos que se discontinúan y los que se rebajan, montos precisos, ¿verdad?, del presupuesto 2027, y claramente vienen marcadas las líneas de por dónde tiene que pasar la tijera de ese recorte. Y esa es entonces su
su preocupación, podríamos decir. Senador, una pregunta respecto a la mega reforma, porque se ha planteado que eventualmente el diputado Jaime Mulet tendría la llave al haber planteado esta consulta respecto a si se requiere una reforma constitucional para aprobar el mecanismo de invariabilidad tributaria que está incluido dentro de este gran paquete legislativo de José Antonio Kast. Y si es así, entonces toda la reforma se vería en riesgo. ¿Es efectivo aquello? Bueno, habría que preguntar a los abogados. En el caso de la oposición y el Partido Socialista, nosotros estamos consultando a los abogados expertos para que nos digan en los próximos días si hay tal asidero o no, o en otro capítulo, ¿verdad?, de esta mega reforma. Recordemos que esto es un asunto tan delicado que tiene que ver con la esencia de una ley que tiene decenas de capítulos distintos, que mezcla muchas cosas, pero tiene una reforma tributaria en el centro. Entonces, creo que ese punto vale la pena despejarlo. Y claro, Mulet ahora entiendo que es parte de la mesa de la Cámara, o sea, tiene un rol, porque la Cámara es la que conduce hoy día este proceso legislativo, así que habrá que examinarlo con mucha precisión, más allá de los votos que tenga el oficialismo hoy día junto al PDG, que entre broma y broma ya está un poquito saltón porque le prometieron la rebaja de los IVA de los medicamentos, la devolución, los pañales, pero parece que no hay nada concreto todavía. Entonces, yo creo que hay varias incógnitas aquí antes de que empiece el trámite de la semana que viene. Senador Juan Luis Castro, ha sido muy amable por conversar con nosotros aquí en el Diario de Cooperativa. Que tenga un buen día. Hasta pronto. Buenos días. Buena jornada. Resumen de noticias en el Diario de Cooperativa. A una semana del secuestro, empresario ferretero de San Miguel de 84 años fue liberado con vida en la zona norte de la capital. Hay un vehículo quemado que sería clave en la investigación. Hay 4 personas detenidas. Efectivamente, hoy día en la mañana se alerta de un vehículo quemado y eso genera la concurrencia de carabineros y ahí también es ubicada esta persona, así que estamos contentos, apareció, seguimos trabajando. Hubo un trabajo previo, coordinación, fiscalía, policía, hubo detenciones que no se podían manifestar, no se podían expresar, era un secuestro en desarrollo, prima mantener la vida del secuestrado y por eso mantuvimos esa reserva, pero seguimos investigando, seguimos trabajando, son 3 extranjeros y un nacional. En Cooperativa, la exministra Janet Vega acusa razones políticas para la salida de la exdirectora del Hospital de San Antonio, luego de su contratación en el recinto. El caso llega a tribunales. Echan a la directora Maturana porque ella se niega a cumplir una orden ilegal porque no había un fundamento ni técnico, ni legal, ni ético. Después, en una cosa que es insólita, el mismo director del servicio me dice que mi contrato está ratificado. Lo más simple para mí sería irme, pero si yo me voy, es un abuso de autoridad en el cual yo cedo ante él. Tengo una obligación en estos momentos de quedarme, porque además la directora es lo que me pidió. Presidente Kast respalda a su ministro de Hacienda en polémica por el oficio sobre la revisión de programas sociales. Esto en paralelo al ajuste presupuestario de cada ministerio, lo del 3%, que ya se está materializando también. En el oficialismo acusan mala fe de parte de la oposición, deshonestidad intelectual, dijeron. Habló el senador socialista aquí, Juan Luis Castro. De nuestra parte no hay mala fe, sino que simplemente proteger derechos sociales. Estamos dispuestos a colaborar con el gobierno, respetamos la democracia. El presidente Kast ganó con una amplia mayoría, pero lo que no estamos dispuestos es que vía filtraciones, que es el método que se ha usado, se le vaya advirtiendo a la ciudadanía y a los ministerios que tienen que ir podando y podando para hacer una disminución de gasto fiscal brutal. Todos esos programas que aparecen, por ejemplo, en el decreto el oficio del Ministerio de Hacienda, son derechos sociales ganados. Presidente, ayer reiteró eso, que no se toca el beneficio, usted no le cree. Invoco a Santo Tomás. Ver para creer. Ministro Podugio ofrece disculpas por el tono de su arremetida contra el senador de Urresti, la ley de humedales. El caso lo enfrenta además con la presidenta del Senado, la RN, Paulina Núñez. Y en el fútbol, O'Higgins ganó, el Audax empató, todo en Copa Sudamericana. En la Libertadores, Coquimbo vuelve derrotado de Colombia. Esta noche, la Católica visita al Barcelona de Guayaquil, transmite Cooperativa Deportes. Aquí termina el podcast de El Diario de Cooperativa. Lo escuchas en vivo, de lunes a viernes desde las 6 de la mañana y todos los días en cooperativapodcast.cl.